Imagina ser declarado muerto en vida, expulsado de tu hogar y de tu familia, todo por una enfermedad que no comprendes. En la Europa medieval, aquel padecimiento era la lepra, hoy conocida como hanseníase. Pero entonces no era una mera dolencia física, era un castigo de Dios, un signo visible de pecado. Bajo esa creencia, los enfermos sufrían no solo el dolor en la piel, sino una condena social y legal absoluta. Desde los predicadores hasta los señores feudales, nadie escapaba de aquella visión implacable. Los relatos de milagros y castigos divinos reforzaban el miedo y la ignorancia. Iniciaré ahora un viaje para descubrir cómo aquel prejuicio se convirtió en rito y exilio. Al ser diagnosticados, los leprosos eran convocados a una ceremonia solemne conocida como misa de separación. Durante esta liturgia, la comunidad declaraba simbólicamente su muerte para el mundo. Se les ofrecía un funeral fúnebre, con oraciones que certificaban su condena social. Un clérigo pronunciaba las palabras de excomunión, sellando su destino con el peso de la Iglesia. Aquel acto convertía a un ser vivo en un recuerdo funerario. Tras la ceremonia, comenzaba el exilio impuesto por la ley canónica y civil. Los leprosos perdían toda propiedad y sus derechos hereditarios desaparecían al instante. Había edictos locales que obligaban a abandonar aldeas y ciudades sin posibilidad de retorno. Familias enteras se rompían cuando un miembro era condenado a morir socialmente. Nadie podía reclamar tierras, herencias ni participar en el comercio. Para reforzar su aislamiento, debían vestir túnicas sencillas y portar un sonajero o campana. Con cada paso, advertían a los demás de su presencia, alimentando el temor y la repulsión. Les estaba prohibido entrar en iglesias, mercados, tabernas o incluso acercarse a ríos. El agua de los manantiales quedaba reservada para los sanos, mientras ellos morían de sed y soledad. Sin embargo, la exclusión no era uniforme en todas las regiones. En algunas comunidades cristianas surgieron leproserías, refugios donde enfermos recibían cuidados básicos y solidaridad espiritual. Allí, podían ejercitar la fe y cultivar la esperanza, aunque fuera al margen de la sociedad. Imagina vivir con la constante campana que anuncia tu llegada, con cada sonido recordando tu condena social. La soledad se convertía en compañera cotidiana de los leprosos exiliados. Vivían al borde de caminos polvorientos, entre ruinas de capillas abandonadas. Su sufrimiento permanecía ignorado, oculto tras muros de prejuicio y temor. A pesar del miedo, algunos vecinos les dejaban comida a escondidas y rezaban por su salvación. Esa ambivalencia revelaba la complejidad de una sociedad dividida entre compasión y rechazo. Así, el estigma se convertía en un martirio diario que duraba hasta la muerte física. Pero aquella historia no concluye en la Edad Media. La doctrina eclesiástica de la época sostenía que la lepra era un flagelo enviado por Dios para castigar pecados graves. Teólogos escribían que aquel sufrimiento purificaba el alma o señalaba la máxima impiedad. En sermones dominicales se atribuía a los leprosos la culpa de epidemias y hambrunas. Con cada palabra, la Iglesia reforzaba la idea de contaminación moral e impureza corporal. Este discurso fortalecía el rechazo, convirtiendo el odio en virtud religiosa. El derecho canónico incluía disposiciones severas para los enfermos de lepra. Los cánones establecían la pérdida automática de ciudadanía y derechos civiles. Tribunales eclesiásticos celebraban audiencias para certificar el estado de impureza. Las sentencias sellaban de por vida la exclusión legal, sin apelación posible. Así, el estigma quedaba inscrito en pergaminos oficiales y registros municipales. Crónicas de la época relatan escenas desgarradoras, enfermos abandonados junto a caminos, confiando solo en su fe. Un monje describió a un leproso que pedía limosna mientras su piel se desgarraba.
En otros escritos, las mujeres con lepra eran repudiadas hasta por sus parientes más cercanos. Estas narraciones revelan el profundo temor que la lepra inspiraba en las mentes medievales. Además de las prohibiciones, se erigían letreros y postes en los límites de villas para avisar de la presencia de leprosos. El acceso a pozos y manantiales se cerraba mediante cercas o guardias. Se establecían cordones sanitarios y misas especiales para bendecir los caminos. Aquellas barreras físicas reforzaban el aislamiento y convertían a los exiliados en parias absolutos. En los márgenes de las rutas comerciales surgieron leproserías bajo la advocación de San Lázaro. Aquellos hospitales rudimentarios ofrecían un techo y un pan sencillo, atención espiritual, en algunos casos, cuidados rudimentarios. Sin embargo, la fama de estos refugios atraía donaciones y benefactores, pero también el temor de contagio a las aldeas vecinas. Los leprosos compartían tareas agrícolas y talleres artesanales, intentando conservar un atisbo de dignidad a pesar de la marginación. A finales del siglo XIII, surgieron confraternidades laicas dedicadas al cuidado de leprosos. Ciudades italianas y francesas financiaron nuevos leprosarios en zonas periféricas. Mecenas nobles donaban terrenos y recursos para construir capillas anexas. Esa corriente humanitaria, aunque limitada, sentó las bases de un cambio paulatino en la percepción social. Sin embargo, muchos seguían evitando el contacto, y el estigma persistió durante siglos. La imagen del leproso con campana se convirtió en un símbolo de marginación, presente en manuscritos e iconografía religiosa. La incapacidad de comprender la enfermedad alimentó mitos sobre poderes sobrenaturales y contagios fatales. La lepra pasó de enfermedad a leyenda oscura, heredada en creencias populares. Aún así, aquellos rituales de separación dejaron una huella indeleble sobre nuestras concepciones de pureza y culpa. Hoy observamos que el miedo y la ignorancia siguen provocando rechazo hacia quienes sufren enfermedades desconcertantes. Aunque la lepra quedó atrás, el estigma pervive en múltiples contextos: VIH, trastornos mentales o pobreza extrema. La exclusión social se convierte en barrera para el acceso a cuidados médicos y oportunidades laborales. Recordar la historia medieval de los leprosos nos obliga a cuestionar nuestros prejuicios actuales. ¿Hasta qué punto juzgamos sin comprender? Nuestras sociedades modernas a menudo olvidan el peso de esas ceremonias de exclusión. Mirar atrás, a aquellas profesiones de condena, nos revela la importancia de la empatía histórica. Cada nombre borrado por el rito medieval representa a un ser humano silenciado. El pasado nos interpela y nos guía. El concepto de derechos humanos nació para evitar que rituales de separación se repitieran en otros escenarios. La igualdad ante la ley y la dignidad inherente a todo ser humano son conquistas recientes que debemos proteger. En numerosos países, asociaciones civiles luchan contra la discriminación, recordando aquella muerte civil medieval. La discapacidad física o enfermedades crónicas todavía enfrentan barreras sociales y legales injustas. Al igual que entonces, hoy emergen campañas de concienciación y espacios seguros para quienes padecen estigmas. La medicina combina avances científicos con un enfoque integral que reconoce al enfermo más allá de su patología. Los testimonios de supervivientes rompen el silencio y construyen puentes de solidaridad. Sin embargo, la verdadera transformación requiere un cambio cultural profundo. Cada individuo puede cuestionar sus prejuicios y tender la mano en lugar de levantar muros. El legado de los leprosos medievales nos habla de la capacidad humana para el odio y la compasión. Aprender de esa historia nos invita a valorar la dignidad de todos los marginados. La lepra medieval nos enseña que la exclusión nace del miedo y la falta de información.
y nos recuerda que el respeto y los derechos universales son nuestra mejor respuesta. Sumerjámonos en la empatía antes que en el juicio. Transformemos la indiferencia en compromiso, la vergüenza en solidaridad. La historia está viva si dejamos que nos enseñe. Programas organizacionales imponiendo normas, desmontando mitos y temores infundados.